Hola nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a la explicación del segundo módulo donde estaremos hablando de las herramientas de inteligencia artificial para la gestión del contenido y la planificación de la clase como tal. Esta introducción tiene como objetivo comprender las herramientas de IA, o de inteligencia artificial, que puedan apoyar la generación y la organización del contenido que nosotros utilizamos para impartir una clase. Así también vamos a buscar explorar aplicaciones prácticas para que puedan ustedes crear objetivos de aprendizaje, actividades didácticas e incluso pues recursos que tanto nos ayudan en la clase al momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y con ello pues diseñar un plan de clase utilizando las herramientas. Cabe señalar que en este espacio primero te voy a mostrar las herramientas que tú puedes utilizar y seguido un manual de cómo utilizar la inteligencia artificial, es decir, cómo dirigirnos a ella, cómo realizar una solicitud o cómo generar la orden para poder obtener los resultados que realmente estamos esperando. Y con esto sumarle un poquito al entrenamiento del que hablábamos en el módulo anterior para tener una mejor interacción con la inteligencia artificial, porque reconocen nuestros perfiles cuando nos hemos logueado en ellos. Vamos a hablar al respecto. Y durante el módulo deberás tú de realizar actividades prácticas donde pones a prueba cada una de las herramientas para poder pues alcanzar estos objetivos de crear una actividad, crear un recurso, entre otros datos. Sin más preámbulos, empezamos. ¿A qué nos referimos con la generación del contenido mediante la inteligencia artificial? Bueno, a todas aquellas herramientas que están basadas y fundamentadas en la inteligencia artificial, valga la redundancia, que me permite generar textos, producir materiales educativos, recursos didácticos, pero esto mediante una automatización, es decir, mediante un diálogo humanizado, por así decirlo, donde yo voy obteniendo respuestas cuando interactúo de manera precisa y clara con la inteligencia artificial. Algunos ejemplos de estas herramientas para la generación del contenido son ChatGPT, Gemini y Copilot, incluso son las más utilizadas. Estas me permiten la redacción de guías, resúmenes, ejemplos y cualquier cosa que yo le pida que esté relacionada con la generación de un texto. Cabe señalar que ahorita ha pasado por actualizaciones las tres herramientas que incluso ya nos generan presentaciones electrónicas, documentos de Word, documentos en PDF, imágenes también, entre otros. Los estaremos explorando durante el curso. Otra herramienta es Canva y Leonardo AI. Estas especialmente no son como tanto asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y Copilot, pero sí son herramientas que utilizan la inteligencia artificial para darme un producto a cambio cuando yo pongo una orden o un prompt. Adelante, veremos qué es un prompt. Estas me permiten la creación de recursos visuales como imágenes, infografías, presentaciones, entre otros. Hay otras herramientas como Perspective, donde tenemos respuestas rápidas, sugerencias basadas en datos confiables. Hay muchísimas inteligencias artificiales. ¿Qué beneficios obtenemos cuando las utilizamos? Ahorramos tiempo. Ahorramos tiempo porque esto me ayuda a tener respuestas más inmediatas o tener mejores ideas, porque pensemos en esa situación donde nosotros estamos diseñando nuestra clase y quiero cambiar la dinámica de la lluvia de ideas que he puesto durante los últimos 3 años, pero no tengo más opciones, es decir, no conozco un abanico de posibilidades de estrategias didácticas que puedan suplir esta propia dinámica de la lluvia de ideas. Eso no quiere decir que tengo que seguir con esa lluvia de ideas nuevamente porque no tengo más opciones. La inteligencia artificial, puedo yo preguntarle qué otras dinámicas de la clase me sugieres a cambio de la línea de la lluvia de ideas donde el objetivo era bla, 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 y me va a dar más opciones. Entonces, agiliza mi práctica docente porque al final de cuentas, el haber encontrado una nueva dinámica quizá me hubiera llevado 1 o 2 horas de búsqueda en Internet. Y a través de la inteligencia artificial, pues me da los resultados de una manera mucho más inmediata. Por eso es que en el módulo anterior decíamos que la inteligencia artificial, especialmente ChatGPT, Gemini, Copilot, estas herramientas, hacen lo mismo que Google, una búsqueda inmensa de la información.
Lo que hace la diferencia es que me da con mayor exactitud y prontitud el dato. Otro de los beneficios es la personalización del contenido según las necesidades propias y del alumno. Porque como yo te dije, en esta sugerencia, digo, en esta indicación que le estoy dando yo a la inteligencia artificial, puedo decirle, genérame una dinámica de trabajo para un niño o un grupo de niños con Asperger y entonces darle las indicaciones de lo que yo necesito. Cabe señalar que siempre debe de haber un conocimiento de causa sobre lo que estoy pidiendo. No de buenas a primeras debo quedarme con la primera respuesta que la inteligencia artificial me da, porque la inteligencia artificial, lo hemos dicho antes, no tiene la verdad absoluta. Nos acerca a la verdad, pero no tiene la verdad. Siempre es perfectible. Te decía yo de las tres primeras inteligencias, las más utilizadas, ChatGPT, Copilot y Gemini. ChatGPT es de las más conocidas porque fue la primera que se puso de manera gratuita ante el público. Luego surge Gemini, antes llamada BART. Esta es de la casa de Google, ya lo decíamos antes. Y finalmente Copilot de Microsoft. Y esta está también, bueno, surge después de ChatGPT. ¿Qué podemos encontrar en estas tres primeras inteligencias artificiales? Bueno, sus enfoques. ChatGPT está más enfocado en la generación de textos, en la programación. De hecho, la interacción que tenemos con ChatGPT está más desarrollada que las otras dos inteligencias. Copilot, por su parte, se enfoca especialmente en la productividad, pero aunado a sus herramientas de Microsoft Windows, de Word, Excel, PowerPoint, e incluso nos ofrece extensiones para poder estar utilizando de la mejor manera pues en esta paquetería de Office. Gemini, por su parte, su principal enfoque es la productividad y el multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que también encontramos distintas extensiones que podemos agregar a nuestros navegadores o buscadores como Chrome o Google, ¿verdad? Y hacer mucho más sencillas las búsquedas. Diferencias entre estas tres: Gemini está actualizada, está mucho más actualizada en su versión gratuita que ChatGPT. ChatGPT lleva 2 años de desfase en su versión gratuita. En este punto yo estoy hablando exclusivamente de las versiones gratuitas de las tres herramientas. En las tres se pueden adquirir versiones de paga y con ello pues hacer mucho mejor los beneficios que vamos a obtener. En el caso de cómo utilizamos cada una de ellas, bueno, ChatGPT nos ayuda más en las conversaciones, redacciones o en el desarrollo de los códigos. Esto es porque está más entrenada, porque tenemos más usuarios que la han estado usando por más tiempo, entonces ha ido perfeccionando cada vez más la forma en la que podemos interactuar con ella. Gemini, por su parte, se usa en su mayoría, aunque no quiere decir que es el único uso, a través de las herramientas de Google Workspace y su análisis visual. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar conectada con Internet, Gemini nos permite tener un mejor interfaz de las respuestas que estamos obteniendo. Pero repito, esas respuestas están en entrenamiento. De hecho, los tres todavía son productos en desarrollo. Así es como cada una de las empresas se considera con esas herramientas en desarrollo. ¿Por qué? Porque constantemente las estamos entrenando. ¿Cómo nos podemos interactuar o cómo podemos interactuar con ellas? Bueno, a través de ChatGPT, a través de los chatbots. Lo decíamos en el primer módulo, son respuestas automatizadas que hacen una búsqueda rápida en las bases de datos para a través de categorías de la información, ¡pum!, lanzarnos respuestas inmediatas. Copilot trabaja a través de asistentes en aplicaciones y Gemini trabaja integrando Google Apps. Bien. Eh, Todas tienen una interfaz donde interactuamos. De hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. ¿Son multimodales? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer búsqueda no solamente con texto. En ChatGPT podemos lanzar una orden con un texto, pero también podemos cargar un documento para que me ayude a analizarlo. De la misma manera en Copilot y de la misma manera en Gemini. Pero también acá se le considera multimodal por los resultados que me da. ChatGPT en su versión gratuita me da el resultado de 5 imágenes. Es decir, puedo pedirle que me genere 5 imágenes gratis y me las va a dar.
se asiste obviamente de otras inteligencias artificiales. Lo mismo con Copilot y lo mismo con Gemini. Incluso cuando tú le pides una imagen a las tres herramientas, te dicen que aún están en proceso de desarrollo y que las imágenes pueden ser todavía perfectibles. Bien. Ahora, ¿cuáles son sus plataformas? Bueno, es decir, los desarrolladores de ChatGPT es OpenAI y se puede utilizar en la web, pero también se puede utilizar en los dispositivos móviles inteligentes, es decir, en los smartphones. Copilot se utiliza en todo el interfaz de Microsoft, por eso es que si tú tienes una computadora de Windows, tú encuentras Copilot, si está actualizado tu Windows, encuentras Copilot en el inicio, en el navegador, en la búsqueda que haces dentro de tus carpetas, porque ya es una herramienta que se agregó al sistema operativo como la calculadora, como Paint, como otras herramientas que ya vienen propiamente con el sistema operativo de la computadora de Windows. Así como ya otros sistemas pues han ido desarrollando su propia inteligencia artificial. Y hago aquí un paréntesis porque esto no es nada más del uso en la computadora. Nosotros hemos encontrado ya inteligencias artificiales desarrolladas como Meta. Y Meta lo encontramos ahora en las redes sociales como Google, WhatsApp, etcétera. Tú lo puedes ver incluso en tu celular. Vas a ver un círculo azulito donde tú puedes interactuar con la inteligencia artificial, también la encontramos ahí. Gemini, por su parte, pues está desarrollada por toda la interfaz de Google Workspace, obviamente al ser el desarrollador Google, y bueno, lo encontramos también en cualquier espacio donde tengamos una conexión a Google, simplemente. Ahora, ¿son las únicas herramientas de inteligencia artificial? No. Las principales las vemos más grandecitas, ChatGPT, Copilot y Gemini. Sin embargo, también tenemos Meta, como ya te decía, su primer logo fue este infinito que estamos viendo acá. Ahora encontramos un circulito azul igual acompañado de la palabra Meta, que también es una inteligencia artificial controlada a través de chatbots donde podemos interactuar. ¿Dónde puedes probarlo? Ya te decía yo antes, tú puedes utilizar tu celular incluso y en el celular encuentras un icono azul en tus conversaciones. ¿Dónde? Bueno, Facebook, WhatsApp, ya lo decíamos, ¿bien? Ahora, Claude. Claude es también un asistente, como lo es ChatGPT, Copilot y Gemini. Sin embargo, aquí lo pusimos un poquito más chiquito porque actualmente ha estado presentando fallas en las respuestas que da. Además de que la interfaz es un poquito más complicado de interactuar con él. Nos da buenas respuestas porque las respuestas son muy interactivas en el sentido en el que pareciera que estás platicando con alguien, un poquito más desarrollado su lenguaje que con ChatGPT o que con Copilot, por ejemplo. Pero la situación aquí es que siempre da respuestas muy desarrolladas. Es decir, si tú quieres preguntarle cómo cocer un huevo, Claudia te va a dar una respuesta muy explícita sobre cómo cocer un huevo. Mientras que las otras inteligencias van de manera más puntual y eso hace mucho más eficiente las búsquedas. Por otra parte, tenemos la herramienta de Mónica, que lo que hace es conjuntar otras herramientas como ChatGPT, Cloud, Gemini, entre otros. ¿Qué es lo que hace Mónica? Conjunta distintas inteligencias artificiales en un solo espacio para que tú puedas interactuar con ella. Absolutamente todas tienen la versión de paga, todas también tienen una versión una versión libre y se maneja a través de créditos. Eso es algo importante que tienes que saber al momento de usar la inteligencia artificial. La mayoría de ellas te van a dar créditos de uso. Estos créditos de uso quiere decir oportunidades de explorar su inteligencia artificial. Vamos a poner un ejemplo con Mónica. Mónica en su versión gratuita me da 15 créditos para generar imágenes. Es decir, Mónica me va a permitir utilizar otras herramientas como Dalí, por ejemplo, que es para crear imágenes, y me va a dar la oportunidad de utilizarlas 5 veces para crear 5 imágenes. Y yo voy gastando un crédito por cada vez que intento. Si yo quiero una sexta ocasión generar un nuevo producto de imagen, pues me va a tocar pagar porque ya caduqué
mis 5 versiones de prueba, ¿verdad? Mis 5 créditos. La mayoría de las herramientas de inteligencia artificial se manejan por créditos, porque de alguna manera pues tiene que haber un límite para las versiones de paga, ¿verdad? Y ya vernos obligados a consumir un paquete mayor. Eh, Acá, para efectos del curso, nosotros utilizamos ChatGPT, Copilot y Gemini porque estas nos permiten, con límite, pero más extenso, hacer consultas por día. Bien. Además, porque entre más vamos interactuando con ellas, pues estas 3 herramientas van manteniendo un mejor registro de lo que nosotros hacemos, nos van conociendo cada vez más y por ende, pues nos va dando respuestas más estructuradas de acuerdo a nuestras necesidades. En todas las inteligencias artificiales es importante iniciar sesión. De hecho, todas te van a pedir que inicies sesión porque como usuario te van conociendo. Punto importante, el mercado real de la inteligencia artificial es el dato que tú le proporcionas. Por eso es que muchas de ellas te dan la facilidad de usarlas gratis. Sin embargo, no es que las estás usando gratis, es que los estás entrenando al final de cuentas para dar mejores respuestas en versiones gratis y en versiones de paga. En esta tabla periódica yo te muestro diferentes inteligencias artificiales. Este es un excelente material creado por Andrea Oviedo. Igual pueden visitar sus redes sociales porque cuenta con 2 tablas desde mi punto de vista increíbles para nosotros como profesionales de la educación. Perdón, la primera de ella, pues es una tabla periódica. A mí me parece sensacional porque está organizado por colores, como si realmente fuera una tabla de elementos químicos. Esta tabla periódica de aplicaciones y plataformas está dividida por aquellas que me permiten la creación de contenido, comunicación y comunidad, las que me permiten evaluar y gamificar, programar, las que me permiten gestionar contenido. Y aquí las vamos encontrando. Por ejemplo, en color verde tenemos evaluación y gamificación y para la evaluación pues me permite Kahoot, de Puzzle, Quizzes, entre otras herramientas. Este material lo encuentras tú en la plataforma donde puedes interactuar porque en el material real tú pones tu mouse sobre la herramienta que quieres explorar y te aparece una pequeña descripción y el enlace para que puedas ir a ella. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí en Genially, me va a aparecer la información de Genially, para qué me sirve, cómo puedo ingresar a ella y obviamente el enlace para poder tener acceso. Ahora, otra tabla que te decía también igual de propiedad de Andrea Oviedo, es la tabla periódica de aplicaciones gratuitas de inteligencia artificial. Cuando digo gratuitas, no quiere decir es que toda sea gratuita. Es como te decía, nos permite tener la oportunidad de explorar con cierto número de créditos de manera gratuita. Aquí ella te explica que en los logos se encuentra una indicación si es gratis, una G, si tiene un signo de precios, pues una F, si tiene créditos gratuitos, para que tú ahí puedas identificar cómo es que puedes explorar con ellas. Por ejemplo, vamos a tomar aquí esta aplicación de Eigen en color verde, la tenemos por acá. Eigen, si es color verde, quiere decir que a mí me permite crear videos y animaciones. Pero si te das cuenta, en la esquina superior tiene una C. Eso quiere decir que acá tenemos la C. Eso quiere decir que es créditos gratuitos. Es decir, que nos da un límite para poder interactuar con ella. Ponemos otro ejemplo, ChatGPT. Me dice que es una inteligencia para chatbots y texto, pero si te das cuenta tiene una F aquí arriba, lo que quiere decir es que es freemium, es decir, que tiene una licencia gratuita, pero también tiene una licencia premium. Bien, esa es la manera en la que interactuamos nosotros con estas tablas periódicas. Ambas están alojadas ya en el módulo 2 para que tú puedas utilizarlas, interactuar e ir explorando cada una de ellas. Te sugiero a su vez que las guardes para tu uso personal, obviamente siempre dando créditos a la autora. Esta es una maravilla, es una herramienta increíble que ustedes como profesores pueden utilizar. Siguiendo entonces con la explicación por acá, tenemos pues la clave, ¿no?
cómo nosotros tenemos o debemos de estar usando la inteligencia artificial. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo lo abro, en ese momento me va a leer la mente. No, tenemos que aprender a interactuar con ella. Esto es como, a mí me gusta mucho dar el ejemplo de un adolescente. Los adolescentes es difícil comunicarnos con ellos, pero si somos precisos con lo que queremos decir, también va a ser muy sencillo para ellos entendernos. Y eso va a amenizar la comunicación que estamos teniendo. Ahora, ¿qué debo hacer yo para interactuar con la inteligencia artificial? Bien, primero, una palabra clave, prompt o instrucción. Te doy esta palabra porque si tú vas a otros interfaz como YouTube a escuchar tutoriales sobre cómo utilizar las inteligencias artificiales, probablemente te digan, utilicemos un prompt. Y bueno, al final de cuentas, pues nos habla del inmediato, ¿no? De la instrucción que le estamos dando a la inteligencia, a la herramienta. Entonces, cuando hablamos nosotros de un prompt o una instrucción, debemos siempre de cuidar que sean claras, que estén precisas, que incluya lo que quiero yo solicitar a la inteligencia artificial. Estos prompt o instrucciones no tienen que ser únicas. De hecho, se sugiere que siempre sean secuenciadas, por, tratando de tener una interacción con la inteligencia artificial. Ahora, trata de siempre utilizar los datos necesarios. ¿Cómo de manera más específica yo tengo que estar interactuando? Bueno, vamos entonces a revisar este manual. Paso número 1. Sé claro y específico con lo que tú quieres preguntar. Trata de que siempre las redacciones sean detalladas. Por ejemplo, si tú quieres hacer un informe, no vamos a preguntar cómo hacer un informe, porque le vamos a dejar muchas dudas a la inteligencia artificial. ¿Informe de qué? ¿Informe para quién? ¿Informe para cuándo? ¿Informe sobre qué? Así que hay que ser específicos y, por ejemplo, la pregunta la cambiaríamos a ¿cómo estructurar un informe académico sobre el impacto del turismo en la economía local? Si nos damos cuenta, ya estamos diciendo qué quiero que me diga cómo estructurar, sobre qué tema lo quiero estructurar y lo estoy contextualizando. Entonces le estoy dando 3 claves a la inteligencia artificial para que pueda interactuar conmigo. Cómo hacer el informe, qué tipo de informe quiero hacer, que en este caso es un informe académico, sobre qué quiero que sea el informe, sobre el impacto en el turismo y dónde quiero que se especialice en la economía local. Entonces la respuesta va a ser mucho más específica y productiva para mí. Ahora, si tú necesitas que incluya algo, puedes pedirle que incluya tablas, listas, ensayos, códigos, etcétera. Bien. Como segundo paso, proporciona contextos relevantes. Dice, estoy planeando un curso virtual para estudiantes de primer semestre sobre alfabetización digital. ¿Qué actividades puedo incluir? Puedes incluso ser más específico preguntándole, estoy planeando un curso virtual para estudiantes de primer semestre de la licenciatura en gastronomía. El curso es sobre alfabetización digital. Tienen ya un curso previo que tomaron con los contenidos tal, tal, tal. Sobre esta unidad de aprendizaje de la introducción a la alfabetización digital, ¿qué tipo de actividades puedo incluir? Si te das cuenta, le estamos diciendo qué hay de antecedente, a quién la estoy dirigiendo, qué quiero que me sugiera. Estamos siendo específicos, pero generando un contexto que es importante para la respuesta que me va a arrojar. Ahora, dice que pues si estás en medio de un proyecto, pues da más detalles sobre lo que tú esperas, bien, recibir. No es lo mismo si yo le digo a un alumno, ¿qué piensas de la educación? A que si yo le digo al alumno, ¿qué piensas de la educación virtual en el tiempo de la pandemia? ¿Verdad? La respuesta va a ser mucho más específica. Así tenemos que ser específicos también con la inteligencia artificial al momento de darle las órdenes. El tercer paso entonces es dividir las preguntas por parte. Si ya le hicimos una pregunta sobre el curso,
Entonces podemos empezar a hacerle preguntas más, porque si tú recuerdas, yo te decía que las indicaciones o los prompts pueden ser secuenciados o debieran de ser secuenciados. La intención es tener una interacción con la inteligencia artificial. Yo puedo pedirle que me diga qué es la gamificación en la educación, pero luego puedo pedirle a qué metodología se refiere la gamificación. Luego puedo pedirle estrategia o que me dé un manual de cómo aplicar la gamificación. Seguido, que me dé 5 actividades de ejemplo de gamificación. Entonces, si tú observas, ya hay una secuencia. De otra manera, si yo le diera toda la orden completa y larga, probablemente al momento de darme la respuesta podría perder información que es de valor. Si yo le digo, aquí tú lo ves en pantalla, que es la gamificación en la educación. La segunda, una vez que te dé la respuesta, la segunda pregunta sería, ahora dame ejemplos de cómo aplicarla en la enseñanza matemática. Con esto nosotros también vamos obteniendo mayor información y vamos haciendo mucho más extenso lo que nosotros podemos utilizar como una fuente para crear nuestro propio producto. Ojo, toda esta información siempre debe de ser comparada con fuentes confiables de la información. Si tú estás dando una clase sobre riegos, probablemente pidas cuáles son las estrategias de riego utilizadas, no sé, en Latinoamérica, y luego, como segundo punto, preguntarle cuáles son las más eficientes. Y entonces en tu aula, tú le pides al alumno que haga ese ejercicio y le piden que entre ellos discutan los resultados que obtuvieron y que hagan un criterio sobre lo que ellos creen que son las más eficientes en función de lo que tú estás enseñándole. Si te diste cuenta en este ejemplo, nosotros estamos introduciendo las herramientas de inteligencia artificial a nuestra clase, pero no para que el alumno, para que le haga la tarea al alumno, sino como una herramienta de trabajo para y con nuestros alumnos. ¿Qué obtenemos en este ejemplo? Bueno, crítico, el alumno, preguntas al alumno y sobre todo estamos enseñándole a nuestros estudiantes cómo dirigirse siendo críticos hacia un tema. Porque incluso la manera en la que el alumno le empiece a preguntar a la inteligencia artificial va a ser clave para cuando él tenga que preguntarle algo a un colega. Y entonces estamos desarrollando habilidades lingüísticas también. Muchas veces nuestros alumnos tienen complicaciones al momento de interactuar con otras personas porque han dejado de lado la parte de la comunicación, pues concreta, ¿no? Sobre lo que queremos decir. Ahora usar la inteligencia artificial nos ayuda a sumarle un poquito a esa habilidad, pero repito, es clave que nosotros como profesor sepamos usarla para que sepamos introducirla y explotarla en nuestras clases. Como cuarto paso, es importante siempre pedir aclaraciones o pedir ajustes de la información que nos está dando. Yo por eso te decía antes que hay que tener un conocimiento de causa sobre las respuestas que me da. Si yo le pregunto sobre qué es la gamificación, no me tengo que quedar con la verdad de lo que es la gamificación, tengo que contrastarla en fuentes confiables. Pero también puedo utilizar preguntas claves como, ¿puedes ampliar la información sobre el punto 3 que me diste de la gamificación? O puedes ampliar la información sobre el rol que tiene el alumno en las estrategias didácticas mediante la gamificación. Y entonces voy ampliando lo que yo estoy aprendiendo. Asimismo, podemos interactuar con una inteligencia diciendo, esto está bien, pero necesito algo más práctico o más conciso. O la información que me diste está correcta, pero formúlamela en un ejemplo. Ahora, utilizar palabras claves para optimizar las respuestas. Necesito estrategias de enseñanza basadas en el constructivismo para la educación preescolar. ¿Qué está obteniendo aquí como palabras claves? Estrategias de enseñanza, constructivismo y educación preescolar. En el caso de nosotros de la universidad, podríamos estar preguntando, ayúdame con estrategias de enseñanza basadas en el constructivismo para educación superior, específicamente licenciatura, con alumnos y ponemos características de los alumnos. Y profundiza, explorando cada vez más el tema que te está dando. Si tu primera pregunta es ¿qué es la inteligencia artificial? Tu segunda pregunta puede ser ¿cómo puedo usarla para crear contenido educativo?
La tercera puede ser, ayúdame con un manual para usar. La tercera puede ser, ¿cómo transfiero esto a la plataforma de Moodle? Séptimo paso, especifica el idioma y el estilo en dado caso de que lo necesites. Si necesitas un texto en inglés, en francés, o si necesitas la traducción incluso de un texto. O si necesitas que lo que tú escribiste te ayude transcribiéndolo de una manera más formal. Por ejemplo, al redactar un correo electrónico. Y esto ayuda mucho para los alumnos que dicen, es que tengo problemas al momento de redactar, porque sabemos que nos pasa, no todos somos buenos generando un texto, pero sí podemos tener ideas increíbles. Entonces el alumno puede generar su texto con su idea principal y pedirle a la inteligencia artificial que mejore la redacción del texto. Ahora, el octavo paso es establecer limitaciones o preferencias. Explícalo al menos en 100 palabras. Dame 3 ejemplos de ello. Genera 15 preguntas de tal cosa. O, si prefieres un enfoque más técnico básico, explícalo como si fuera para estudiantes de secundaria, aunque se lo vayas a dar a estudiantes de licenciatura. Bien. Noveno y décimo paso, pide los ejemplos y aprovecha las capacidades creativas. Recuerda que la inteligencia artificial es una herramienta de trabajo. Te decía yo al principio, si por mucho tiempo hemos trabajado con una lluvia de ideas para diagnosticar lo que saben de un tema los alumnos al empezar una nueva unidad, pues quiero cambiar esa dinámica y ahora voy a decirle, proponme una nueva dinámica a cambio de una lluvia de ideas que me permita diagnosticar lo que los alumnos saben sobre la fauna silvestre. ¿Bien? Y te va a dar respuestas, pero obviamente tú tienes que saber con las que te quedas y con las que no. Por eso es que pues debe de haber un conocimiento previo. ¿Cómo llegamos a ese conocimiento previo? Buscando en fuentes confiables o haciéndole las preguntas correctas previo en el hilo de interacción que ya tuvimos, como lo hemos dicho en los pasos anteriores. También podemos pedirle, escribe una introducción atractiva para un video educativo, propone un nombre creativo, o si tú ya tienes toda una información y la quieres convertir en un video, baja la información, es decir, pon la información en la inteligencia artificial y pide que te haga un guión para el video. Y entonces tú podrás leer el guión o tú podrás explicar el guión mientras grabas tu video. Bien, y eso nos ahorra muchísimo tiempo de producción que luego los profesores utilizamos para un material educativo. 11 y 12, últimos. Revisa y adapta la información y sé cortés al momento de generar las preguntas o las indicaciones, porque recuerda que es un modelo que entrenamos. Entonces, entre mejor comunicación tengamos nosotros con la inteligencia artificial, pues mejores resultados vamos a obtener. Al formular las preguntas, obtendremos mejores respuestas. Ahora, veamos un ejemplo práctico de lo que yo te he estado diciendo. Tenemos aquí 3 inteligencias artificiales, ChatGPT, Gemini y Copilot, desarrollada por Microsoft. La primera, mira, aquí la puedes tú observar. Primero que nada, hay que iniciar la sesión. Te va a pedir que te logues o que inicies sesión. En el lateral izquierdo, tú vas a encontrar las búsquedas que has hecho antes. Bien, en este caso las ocultamos para mejorar el interfaz en el que nosotros estamos interactuando. En este icono tú puedes darle para crear un nuevo chat y te va a llevar a la pantalla que estamos viendo en este momento. Asimismo, es importante que corrobores la versión con la que estás interactuando, porque si estás en la última versión, en este caso de ChatGPT, pues va a limitar más la interacción que puedes tener con ella por los créditos de los que hablábamos antes, a diferencia que si utilizas el ChatGPT, que este ya está en su manera libre, pero que tiene 2 años de desactualizado. Hasta esta fecha tiene 2 años de desactualización. Por ejemplo, si yo le pregunto qué pasó el día de hoy, o dame las noticias del día de hoy, no me va a dar las noticias que surgieron hoy en la mañana, porque está desactualizado. Por ejemplo, dame las noticias de hoy
está haciendo una búsqueda. Ahora, aquí lo está haciendo, ojo, porque la versión que yo estoy usando ahorita es la que está actualizada, pero tengo los créditos limitados. ¿De dónde me da las fuentes? Si tú lo puedes ver aquí, dice El Financiero, El Economista, Radio Fórmula, etcétera. Ahora, yo tendría que verificar si realmente esta información es verdad para saber si la inteligencia artificial me lo está dando. Repito, yo no puedo quedarme con la verdad absoluta. Quiero generar un nuevo chat. Excelente. Damos clic en el icono de nuevo y listo. Yo te decía que estas herramientas son multimodal, porque mira, podemos pedirle que cree una imagen, que me dé un consejo, que me resuma un texto, entre otras cosas, pero también puedo adjuntar un archivo para que me ayude a analizarlo. Así como también me permite eh, editar los lienzos donde yo estoy trabajando, buscar en internet o retratar algo con una inteligencia que en este caso es Dalí, bien, para crear ideas, ¿no? Para crear imágenes, perdón. Y pues tenemos también la búsqueda por internet. En este caso lo que me muestra es lo que está en tendencia actualmente. Por ejemplo, aquí ahorita me aparece que en tendencia está sorteo Copa del Rey, Donald Trump, entre otros datos. Ahora, pongamos un ejemplo de lo que te explicaba yo antes. Mira, preguntémosle, ¿qué es la gamificación? Y empieza a arrojarme un resultado, donde me explique pues qué es la gamificación, entre otros datos. Y si te das cuenta, me muestra las fuentes de donde ha sacado esta información. Incluso me da videos de donde sacó la información. Yo en la parte de aquí abajo tengo la opción de copiar la respuesta, pero también tengo la opción de calificar la respuesta. Y esto es importante porque con esto nosotros vamos ayudando al algoritmo a que cada vez sea mejor, pero también porque va reconociendo las tendencias de búsqueda que nosotros tenemos y la forma en la que me debe de dar una respuesta. Si yo le digo que esta respuesta es adecuada, en ese momento se aprueba por nosotros los usuarios y puede ser una respuesta que se sugiere en otras ocasiones, o sea, que se la dé a otros usuarios utilizando la información. Si la respuesta no me gustó, tengo la opción de regenerarla. Bien, ahora, si ya me contestó aquí qué es ChatGPT, por ejemplo, a mí me da la opción aquí que dice punto, digo que es gamificación, me da la opción de puntos y clasificaciones. Entonces, dice, entre las principales mecánicas utilizadas en la gamificación se encuentra puntos y clasificaciones. Ah, pero yo quiero saber más de ese punto en específico. Entonces le pongo, desarrolla más el punto de puntos y clasificaciones. No es necesario que le diga de la gamificación, porque si recuerdas, en el propio hilo ya estamos hablando de la gamificación, o sea, tenemos una conversación. Dice, en el ámbito, los puntos y clasificaciones son herramientas y me los divide por los puntos, me los divide por clasificaciones. Ahora, otra cosa, yo quiero preguntarle, daré un curso sobre gamificación a profesores universitarios. ¿Qué objetivos debo alcanzar? Si te das cuenta, estoy hablando todavía con inteligencia artificial y entonces me empieza a dar sugerencias. Ahora, yo pudiera seguirlo desarrollando y preguntarle qué actividades puedo poner. Ahora, si tú te das cuenta, aquí ya me dio una opción. Me dice, bueno, primero tienes que comprender los fundamentos, identificar los beneficios, diseñar, implementar, etcétera, etcétera. Puedo preguntarle, oye, pero ese curso será mejor virtual, presencial o mixto. Mira, el curso será bajo o el curso será constructivista. Quiero emplear
el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué modalidad sería mejor para el curso? ¿Presencial, virtual o mixto? Esperamos la respuesta. Y me da ventajas de la modalidad presencial, de la virtual y evidentemente de la mixta. Sin embargo, yo como instructora debo de decidir con cuál me voy a quedar. Por eso te digo, la inteligencia artificial no me da la verdad absoluta. Me da herramientas para yo construir mi propia verdad y tomar la decisión al respecto. Entonces, acá obtenemos igual más información sobre el curso. Ahora, a esto mismo quiero ponerle, tendré participantes de con TDAH. ¿Qué actividades puedo implementar en el curso? Y entonces ya me dice, bueno, si tendrás con trastorno de déficit de atención, lo ideal es que hagas proyectos colaborativos estructurados, uso de recursos multimedias, tareas divididas, entre otros. Pero digo yo, esto es demasiado texto. Genérame una tabla. Genera una tabla con la información anterior. Y entonces empieza a estructurar la tabla. Vamos a dar tiempo, por acá se quedó pensando. Cuando surge esto con las inteligencias artificiales, como te decía, pues son proyectos en desarrollo. Lo ideal es ir a la tabla la barra lateral, perdón, y cambiar entre las conversaciones. Por ejemplo, me voy a las noticias, regreso a qué es la gamificación y le pido que me genere una nueva búsqueda. En este caso, mira, si tú te das cuenta, las respuestas que me está dando, me las está dando con el algoritmo más desarrollado. En este caso, yo no quiero que me esté buscando en internet porque no quiero la información actualizada, porque solo quiero que con lo de arriba, pues me dé la tabla, ¿no? Y ponemos acá, generar tabla. Si tú te das cuenta, yo te dije que la información que yo estaba obteniendo tenía las fuentes de internet, etcétera, pero es porque dejé yo marcado que me hiciera una búsqueda en internet. Por eso es que toda la información estaba referenciada a internet. Evidentemente llegó al tope de los créditos gratuitos, ¿viste? Llegó al tope de los créditos gratuitos y ya me empezó a decir, hey, espérate, tengo errores. Necesito regresar al que es gratis, ¿no? Al que tú sí tienes. Ahora, aquí está la tabla, incluso me da enlaces sobre estrategias, vamos a consultarlos y listo, mira. ¿Es una herramienta poderosa? Claro que sí. De la misma manera utilizamos Gemini. Ahora, aquí a Gemini yo puedo pedirle incluso, elabora una imagen de perros, vamos a ponerla nada más. Enviamos. Lo mismo puedo hacer acá con ChatGPT. Vamos a solicitarle una nueva conversación. Diseña una imagen sobre inteligencia artificial. Mira, aquí yo le pedí que me elabore una imagen. Dice, consejos, pídele a Gemini que perfeccione imágenes. ¿Te acuerdas del paso del perfeccionamiento? Bueno, acá está. Y aquí me da indicaciones de lo que puedo hacer para mejorar la imagen, pero también me da lo que yo le solicité. Igual acá con Gemini, tenemos nosotros, digo con ChatGPT, diseña una imagen sobre inteligencia artificial y me puso aquí a la imagen y todavía me da una descripción. Lo tenemos también acá en Gemini y lo podemos utilizar también en Copilot. Copilot y Gemini pues tienen la virtud de que están más apegados a la realidad del Internet con sus versiones gratuitas incluso. Y aquí me da la opción de cargar imágenes o crear un nuevo chat. Pues bueno, me permite hacer un sinfín de opciones, pero aquí a su vez tiene la opción también de que tú puedes consultar materiales. Por ejemplo, yo quiero una lista de recomendaciones de podcast y aquí me dice, bueno, aquí
Si te diste cuenta, yo nada más di clic y me dio la búsqueda, pero también yo pude haber texteado lo que yo quiero buscar, ¿no? Dame 5 podcasts que hablen de temas de educación virtual y entonces me da la información. Al analizar las 3 herramientas de inteligencia artificial, la recomendación para este módulo es que cada vez que ustedes practican con una, puedan practicar con las 3, así van a poder compararlas y determinar cuál es la que mejor se apega a sus necesidades o cuál es la que mejor resultado les da de acuerdo a la necesidad que tengan en ese momento. Durante el módulo encontrarás actividades que llevarán a la práctica precisamente el uso de las herramientas, así como también otras inteligencias artificiales para la creación de materiales, de indicaciones, entre otros datos. Nos vemos.